Bien, pues estamos hoy estudiando la lección número 8 del nivel 3 de Discipulado de Ministerios Gente de Jesús y el tema hoy es la regeneración. Lección número 8, la regeneración. De manera de introducción, explicaremos un poquito qué es la regeneración. La regeneración o nuevo nacimiento es el cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el ser humano al aceptar a Cristo como su Salvador personal. No sé si usted ha oído la palabra gen. El gen, la genética, es lo que nos hace tener rasgos característicos de, pues, de dónde venimos. Y bueno, la regeneración viene de eso, de cambio de genes, pero en este aspecto es espiritual. Punto número 1. El hombre natural está muerto en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces el hombre que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal está muerto en sus delitos y pecados. Es decir, hay mucha gente elegante, con dinero, con carrera, pero muertos espiritualmente hablando. Inciso A. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede recibir ni conocer las cosas del Espíritu. Primera de Corintios capítulo 2 verso 14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no pueden entenderlas, o no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí vemos la razón por la cual la gente no puede entender las cosas de Dios, porque no ha entrado en el proceso de la regeneración, de cambiar de naturaleza. Entonces su naturaleza es, dice aquí, el hombre natural, el hombre carnal, que no percibe las cosas del Espíritu, porque le son locura. Inciso B. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. San Juan capítulo 3, verso 3 al 5. San Juan 3, 3 al 5 dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí vemos otra razón por la cual la gente necesita regenerarse o entrar en el proceso de la regeneración, de cambiar de naturaleza, porque mientras no nazcan de nuevo, no pueden ver, no pueden entrar, no pueden tener el reino de Dios en sus vidas. Por eso es necesario que todo ser humano nazca, no solo de la carne, sino también del Espíritu. San Juan capítulo 3, verso 6 al 8, San Juan 3, 6 al 8 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, el nacimiento espiritual es muy, pero muy importante, ya que en el nacimiento espiritual se logrará esa regeneración que viene de parte de Dios. Y podemos experimentar el cambio de vida que produce esa regeneración, ya que ahora tendremos las características de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, porque hemos nacido de Dios. El nacimiento espiritual empieza cuando hemos creído que Jesús es el Cristo. Primera de Juan capítulo 5, verso 1. Primera de Juan 5, 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces,
la regeneración, el nuevo nacimiento empieza con una confesión. Esa confesión es que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios. En este momento pasa uno a ser hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 8 al 10. Primera de Juan 3, 8 al 10 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hay una idea que está por ahí en la religión que dice que o todos somos hijos de Dios o todos somos hijos del diablo. Y aquí dice que no, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Jesucristo dijo que si somos hijos del diablo, las obras del diablo haremos porque es nuestra genética, es nuestro gen. Pero si somos hijos de Dios, amaremos. Si somos hijos de Dios, haremos la voluntad de Dios porque esa es la genética que ahora nosotros tenemos. Punto número 2. Por la regeneración pasamos de muerte a vida. Y esta nueva vida, primeramente nos hace ser nuevas criaturas, inciso A. Ser nuevas criaturas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva creación se genera por la regeneración en la vida del ser humano. Este nacimiento o este nuevo nacimiento nos hace partícipes de la naturaleza divina. Es decir, a pesar de ser hijos de Dios, Dios nos comparte. A pesar, de no tener la naturaleza divina en nuestros corazones, cuando uno entra en la regeneración, Dios nos comparte su naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esa nueva naturaleza es la que nos hace dejar las cosas pasadas y empezar la vida nueva. Esa naturaleza nos da la capacidad de poder ser diferentes porque ahora hemos nacido de nuevo y tenemos la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Inciso B. Esa regeneración, ese paso de la muerte a la vida, también nos hace andar en novedad de vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos capítulo 6, verso 4 dice así: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Es una vida nueva cuando uno está en el proceso de la regeneración o cuando uno ha aceptado la regeneración en su vida. Y luego en el verso 11 dice, de Romanos 6, 11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay manera de querer andar en novedad de vida si no se ha nacido de nuevo. Si alguien lo intenta cambiar de vida por sus propios esfuerzos, tendrá muchos conflictos porque su naturaleza pecaminosa todavía estará en él, es decir, estará dominado por esa naturaleza. Pero una vez efectuada la regeneración, uno puede dar evidencias de esta vida nueva a través de cambios visibles en nuestra forma de vivir, que no solo nosotros notaremos, sino la gente
que nos rodea, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, verán esa nueva vida en nosotros, lo notarán, y eso es a través de la regeneración. Esta regeneración también nos hace andar en el Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice así, Romanos capítulo 8, verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, la regeneración nos hace andar en el Espíritu. Y luego en Gálatas capítulo 5, verso 16, dice así, Gálatas 5, 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto simboliza vivir la nueva vida de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la carne o a nuestra propia voluntad, sino someternos a la voluntad de Dios. La cuarta cosa que nos hace la regeneración es amar a los hermanos. Amar a los hermanos, tener un amor. Primera de Juan capítulo 3, verso 14. Primera de Juan capítulo 3, verso 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, la capacidad de amar nos la da esta nueva vida, esta regeneración que hemos tenido a través del nuevo nacimiento. Y en el capítulo 4 de aquí de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Amados, amémonos unos a otros. El cambio de naturaleza a través de la regeneración nos hace pasar a ser hijos de Dios y por lo tanto miembros de una familia espiritual, la cual tenemos que amar porque son nuestros hermanos. De otra manera dice la palabra de Dios que permanecemos en muerte. Y bueno, si nuestro Padre es Dios y en su genética, en su naturaleza, Él es amor, entonces nosotros tenemos que amar. Y esta regeneración, este cambio de muerte a vida también nos hace dar fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu, es decir, la vida en el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es muy interesante esta porción porque nos habla de que uno debe dar evidencias a través del fruto. Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Y por el fruto podemos saber quién realmente ha pasado de muerte a vida, quién ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. Una persona que no ha nacido de nuevo, es lógico que no dé fruto espiritual, ya que está muerto en delitos y pecados. Pero al cambiar de naturaleza a través de la regeneración, se genera ese fruto que es, como ya lo enumeramos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, bondad, fe. Dice que ya que la presencia de Cristo en nosotros nos ayuda a dar este fruto del Espíritu. Punto número 3. Factores de regeneración. Factores de regeneración, es decir, a través de qué somos regenerados. Inciso A. Primeramente somos regenerados por la palabra viva y permanente. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23 al 25 dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, la palabra de Dios nos regenera, la palabra de Dios nos hace cambiar de naturaleza. Leamos Romanos capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios que hemos oído y que seguimos oyendo a través de los estudios, asistir al templo, y bueno, también tener nuestro devocional personal, eh, durante toda la vida cristiana, debe producir cambios notables en nuestra vida. Por eso es necesario que anhelemos la palabra de Dios en nuestra vida. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, usted va haciendo cambios en su vida. Es decir, va siendo regenerado. Dios está poniendo su naturaleza en su vida continuamente. Inciso B. Otro de los factores de regeneración es la obra milagrosa del Espíritu Santo. La obra milagrosa del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, verso 5. Tito capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos va transformando, regenerando, poniendo la naturaleza de Dios en nuestras vidas, continuamente en nuestras vidas. Entonces, dice que la salvación no es por nuestras obras, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, pero también dice por el lavamiento de la regeneración y dice por la renovación en el Espíritu Santo. El tercer factor de la regeneración es la fe en Dios. Inciso C, la fe en Dios. San Juan capítulo 5, verso 24. San Juan 5, 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree. Creer es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Ese es un factor de regeneración que nosotros tenemos que tener en nuestra vida, porque la fe es la que produce cambios en nuestra vida y nosotros podemos creer en el Señor y gozar de esa nueva vida en Cristo Jesús. Conclusión. El cambio de naturaleza es lo único que nos hará cambiar de vida a través de la regeneración. Y esta regeneración se logra al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Quiero terminar con una ilustración. Las ilustraciones nos dan luz para poder entender un poquito las verdades de Dios. Y recuerden que Dios siempre en su misericordia a través de su palabra es didáctico para que nosotros entendamos. Dice, por ejemplo, la naturaleza de un cerdito, de un marranito, de un cochinito, como le llaman en el lugar donde están viendo, es la que lo hace vivir entre el lodo y la suciedad. Usted puede tomar un marranito, un puerquito, y bañarlo, y tal vez echarle perfume o talco, lo que le quiere echar para tenerlo limpio, pero a la primera oportunidad que el marranito tenga, va a salir corriendo y lo primero que va a buscar es el lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El marranito, por más que quiera hacer uno el intento de cambiarle su naturaleza, no lo puede hacer. Y bueno, es la similitud con cuando una persona no ha nacido de nuevo, su tendencia va a ser volver al pecado, al pecado, al pecado. De lo contrario, hay
otro animalito que son las ovejitas. Las ovejitas son animalitos limpios que por lógica se sentirán raros en un chiquero, en un corral de puercos, porque su naturaleza es diferente. Dios quiere que seamos como ovejas y dejemos la vieja naturaleza de pecado y de suciedad para vivir una vida limpia de acuerdo a nuestro Padre. A los hijos de Dios, los siervos de Dios, o más bien a los nacidos de nuevo, que han entrado en el proceso de la regeneración, se nos ha quitado, por decirlo de alguna manera, la naturaleza pecaminosa y ahora por la nueva naturaleza podemos andar en novedad de vida. Por eso somos comparados con ovejas. El rebaño de Dios. Dios es nuestro pastor, nosotros somos ovejas, dependientes de Él, pero también imitadores de Él, porque Jesús mismo dice que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. De Él podemos aprender muchas cosas en nuestra vida cotidiana. Quiero leer Romanos capítulo 11, verso 24. Romanos 11, 24 dice así: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. El cambio de naturaleza es lo que nos hará injertarnos en el olivo, como dice aquí, el olivo natural, las ramas naturales. Gracias a Dios que aunque éramos olivos silvestres, dice aquí, olivos silvestres, fuimos injertados en el buen olivo. Eso es tomar otra naturaleza. Un injerto es ponerse en otra naturaleza. Eso sucede mucho en los árboles frutales, que si quieren tener otro sabor, le injertan a otro árbol una rama y se genera ese cambio. Y nosotros fuimos injertados en el olivo natural, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entremos en el proceso de la regeneración. Dejemos que Dios esté cambiando nuestros genes para parecernos cada vez más a Cristo. Piense usted, ¿qué tanto me parezco a Cristo? ¿Qué tanto la naturaleza de Dios está en mí? Y si usted todavía tiene muchos rasgos de la naturaleza pecaminosa, pídale a Dios que a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la fe en Dios, usted vaya regenerándose y participar de esa nueva naturaleza que Dios nos comparte a través de sus preciosas y grandísimas promesas. Muy bien, pues vamos a aprender el texto de esta semana. El texto está en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5. Tito, capítulo 3, verso 5, que dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Estamos listos? Vamos a repetirlo una vez más. Todos unidos dice así, Tito capítulo 3, verso 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pues les animo a seguir adelante en el estudio de la palabra de Dios. Estas doctrinas básicas es muy necesario que las tomemos, y también vamos a ir comprendiendo por qué mucha gente a veces no cambia de vida, porque no ha tenido una regeneración en su vida. Y la regeneración lo produce el nuevo nacimiento. Bueno, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.